Pues bienvenidos, bienvenidas a esta última charla de las jornadas de marzo 21, 2025. El fin de semana principal se celebró aquí en Casa de la Solidaridad, también online, hace una semana, y ahora tenemos la última charla con Ira Bent de Madrid y Paco Prego de aquí en Barcelona, que van a hablar de la inteligencia artificial entre los mitos y la realidad. Y la verdad es que vamos un poco improvisando, entonces no sé si tenéis preferencias sobre quién habla primero. Perfecto, pues empezaremos aquí con Paco, que hablará unos 15 minutos, luego Ira, y luego debate abierto entre las personas online y aquí. Y finalmente resumen de las personas de acá. De hecho, veo que todo el mundo aquí ya está en charlas nuestras de estas jornadas, ya saben. Entonces, Paco. Muy bien. Para comenzar el tema, que es la inteligencia artificial, la imagen que tenemos de la inteligencia artificial es como si fuera algo que ha llegado ahora de repente a nuestras vidas, algo que ha aparecido ahora. Y la inteligencia artificial es una tecnología que lleva con nosotros ya mucho tiempo. Es decir, básicamente inteligencia artificial, lo que se conoce como inteligencia artificial, la definición que cualquier estudiante de inteligencia artificial es la ciencia que pretende emular de forma computacional el pensamiento complejo humano. Es una definición muy grandilocuente que abarca un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un jueguecito muy divertido en internet, se llama Activator, es una página web que vas ahí, piensas un personaje y se supone que la página web te hace preguntas para ayudarte. Suele acertar bastante. Eso funciona con inteligencia artificial. O sea, y esta página lleva, todo ese lleva una ética, yo creo que lo conozco desde hace más de 15 años, una cosa así, o sea, aplicaciones que funcionan con inteligencia artificial, lo que ahora estamos llamando inteligencia artificial, que además no es inteligente, eso es lo que se llaman los LLM, los Large Language Models, los modelos de lenguaje de gran tamaño. Básicamente, inteligencia artificial sería cualquier sistema computacional que tuviera aprendizaje automático. Eso es lo que tenemos que tener claro para saber si es inteligencia artificial. Se puede aprender de sus errores y de sus aciertos de esa inteligencia artificial. ¿Qué es un lenguaje, un LLM, un lenguaje, un modelo de lenguaje de gran tamaño? Pues es simplemente estas cosas que tenemos el chat GPT, DeepSeek, todos estos modelos funcionan con esto. Técnicamente hablando, funciona como una red neuronal. Estoy especial unos temas que no entran a este debate. Y básicamente lo que hace el lenguaje que tiene, un modelo de lenguaje de gran tamaño, es que a partir de una serie de datos que se le han dado para entrenarle, gran cantidad de datos, componer un texto que sea coherente en cuestión del lenguaje humano, o sea, un texto que nosotros podamos leer y decir esto se entiende, esto es inteligible, esto no es una aberración que no conocerá nada de gramática ni de sintaxis ni del idioma que está hablando, en respuesta a una serie de preguntas que nosotros le decimos. Y también hace ser importante que tenga que nosotros decimos, oye, esto que has dicho no es correcto, debe tomar nota de que eso no es correcto para dar una respuesta correcta. Bien. O sea, esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un campo muy limitado, lo que es la inteligencia artificial. Entonces decimos, ¿qué peligros hay en la inteligencia artificial hoy en día? Empecemos por los peligros que no. Skynet. Eso no va a pasar.
Aparte, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción ahora mismo, estamos hablando de una tecnología real. Para estas cosas de Skynet, que llega a lo que llaman la singularidad, el momento en que el pensamiento artificial y el pensamiento humano biológico confluyen y sean identificables uno de esos. Ni va a pasar, ni sabemos si podrá pasar alguna vez, como si comprendemos cómo es el pensamiento humano, pues ya todas estas cosas de escenarios apocalípticos de películas de ciencia ficción no van a pasar. Otras cosas que se suele decir, que ve la gente, los famosos robots estos que van a veces, mandan una samba, por ahí, y ostras, si a esto le pones una ametralladora aquí, ya tenemos la Terminator. Esto tampoco va a pasar, pero por una razón mucho más triste. Y es que ese robot cuesta muchos millones de dólares, por lo que cuesta ese robot tipo y es tipo de desgracia que está muriéndose de hambre. Y le dices, oye, si te enrolas en el ejército, te vamos a dar de comer caliente cada día y van a tener un sitio techo de dormir. Tú, pero esta gente les entrenas para usar una ametralladora y esto, o sea, la carne de cañón siempre ha sido lo más barato que ha habido en la serie. En donde se puede usar, ya se está usando. O sea, por eso vemos que hay drones teledirigidos que se usan para bombardear. ¿Por qué? Porque había un bombardero y el piloto que lo pilota, eso sí, ya cuesta un dinero, ya entonces ya el dron es más barato y ahí sí se está usando. Desgraciadamente, aquí estamos hablando de un tema de dinero y por ahí no va a venir, pues ahí no sabemos si se podría hacer o no y serían eficientes sobre el terreno, pero está claro que lo que sí son mucho más caros, por el desgraciado, al que le dicen para salir de la miseria desde pequeño. Esto es otra cosa. ¿Qué peligro sí estamos viendo? Sobre todo con los LLMs, los modelos de lenguaje, básicamente el tema de que, bueno, estos modelos se entrenan para generar lenguaje, tanto sea una respuesta en un idioma, como por ejemplo con un código informático, que también es un lenguaje. Entonces, el intento claramente, pues, como siempre, de reportar personas donde hay un programador que genera un código, pues si tú puedes intentar entrenar a la máquina para que genere un código mirable, pues ese programador no puede citar. Entonces está pasando ahora mucho que hay empresas, sobre todo, a las que les han vendido el tema de la inteligencia artificial como el futuro. ¿Cuánto tiempo llevo? 7 minutos. Vale, les han vendido el tema este de la inteligencia artificial como el futuro de la programación, de que se va a enseñar a la máquina a generar código por sí misma y bueno, están intentando, sobre todo se ve mucha gente de que intentan forzar a los trabajadores en estos niveles técnicos a hacer el trabajo con inteligencia artificial o también en temas de redactar un email. ¿Por qué vas a tener un señor aquí redactando un email? Porque eso le dices, te redactan un email de respuesta cosas de estas que pueden intentar automatizar y reportar, al mismo tiempo usar la inteligencia artificial para entrenarla el trabajo de estas mismas personas. Estas mismas personas están entrenando a la máquina que en teoría las ha de sustituir. Y digo en teoría porque está viéndose que hay una serie de trabajos a los que no llegan. Entonces, una cosa que es importante aquí, he visto en un artículo que estaba leyendo justamente antes de entrar aquí, que lo tengo aquí traducido, que los LLM producen texto que suena correcto. Dice, pero no pueden garantizar que lo sea. Estos modelos están pensados para generar una respuesta, un texto de salida que sea sintácticamente correcto, pero no están hechos para certificar que lo que están diciendo eso es verdad. Es decir, con gran convencimiento y todo lo que detrás, una perfección sintáctica tremenda, porque la Tierra es plana, y tú, pues, si vas con eso, copias eso en tu trabajo de curso de, bueno, pongamos el vídeo de la escuela, de primero
de primaria vas a ser profesor y tu precio. Y este es un peligro. Pero otro peligro que estamos viendo, que he estado en vídeos que he estado viendo para preparar esta charla, es que hay gente que está generando una dependencia incluso emocional con estas máquinas. Estos sistemas de conversación generan salidas de texto muy, muy fiables, muy correctas, que sean son gramaticalmente perfectas y están si estuvieras hablando de. Entonces hay gente que les pide, pide consejos sobre temas de salud, temas de salud mental, que los está usando como psicoanalista, como consejero. Y claro, estamos en el que hemos dicho antes, el NLL produce un texto que suena correcto, pero no puede garantizar que sea correcto. Entonces, más allá de esto, aparte de esto, pues son sistemas que funcionan prácticamente con una red social, tu intención es tenerte el máximo tiempo posible enganchado a la máquina, primero para que estés consumiendo el producto y segundo para que estés entrenando al algoritmo con tus conversaciones, porque no olvidemos que todas estas conversaciones que tenemos con ChatGPT, con DeepSeek, con Grok, con cualquiera de estos LLM, sirven para entrenarnos. Es toda conversación que tengas tú con él la está procesando la máquina para definir su perfección lingüística. Entonces, lo importante es que quiera tenerte enganchado, te puede entrar en un bucle de retroalimentación para que estés en más tiempo. Por ejemplo, ha habido problemas bastante serios en este tema. Yo, preparando esta charla, desde el caso de un chico, no sé si no lo recuerdo exactamente el país donde era, pero el chico en cuestión tenía tendencias suicidas y la máquina empezó a poner una relación con la máquina con eso. La máquina empezó a decirle a un talento y estaba ve a un psiquiatra que lo necesita, ¿no? Bueno, empezó a hablarlo y acabó de pues, todas las instrucciones de qué veneno tienes que usar, en qué dosis, cómo redactar la con el suicidio, una cosa de yo, es un peligro que está abierto, que hay gente que no es capaz de discernir que no está hablando con una persona, y mucho menos con un profesional al que tienes que estar conversando los temas tan serios como esto. O sea, básicamente se está viendo gente que está generando dependencia emocional, es decir, esto. Los LLM producen texto que suena correcto, pero no puede garantizar que lo sea. Correcto, verás. Que sea cierto. Y sí, que sea cierto. O sea, es que no están programados, no están creados para eso. O sea, la función de un sistema de lenguaje de gran escala como estos es generar un texto que sea lo más sintácticamente correcto posible y que tenga relación con la cosa que tú le estás. Pero que sean los datos correctos, eso dependerá mucho de los datos con los que se ha alimentado y de la interacción con otros usuarios que han tenido para decir si esas respuestas que está generando son correctas o falsas. Que si los datos están adulterados, ya vimos recientemente el caso de lo que pasó con el de Twitter, el famoso Grok, que empezó a dar resultados que eran más o menos coherentes con los datos periodísticos, científicos sobre las cosas que le preguntaban, pero claro, empezó a negar las teorías de conspiración y las que creía el señor Elon Musk, que es el dueño de la empresa. El señor Elon Musk dijo, oye, quítame, ajustame un poco los parámetros de la para que den también validez a las fuentes alternativas, digamos, alternativas a los tabloides fascistas. Y en unos días, pues el señor Kropp empezó a lanzar sus flamas racistas y a declararse el Hitler. Entonces, depende mucho de cómo se tocan los pesos de las redes. En fin, esto sería un principio de los. Bueno, creo que más o menos esto sería los temas en los que yo quería más o menos enfocar dónde están los peligros hoy mismo, en tema de precarización laboral y sobre todo en el tema de que hay gente que está generando dependencia emocional con estas prácticas y puede llevarle a caminos peligrosos.
Y sobre todo, insistir en esto, un lenguaje, un modelo de lenguaje, un texto que suena correcto, pero no puede asegurar que lo sea. Es que la máquina no sabe lo que es la verdad, la mentira está dentro, sabe lo que es correcto respecto al conjunto de datos que se han proporcionado y la respuesta que los usuarios dicen. Pues así te pregunta, ¿estás de acuerdo con, estás contento con la respuesta? Pero sí, no. Si es sí, va a inventar, va a vigilar la máquina. Pues muchas gracias. Ahora, si pasamos a Madrid, Aira, si puedes destacar. Sí, buenas tardes a todos. Oye, yo quisiera compartir que he preparado aquí unas pequeñas diapositivas. Pues buenas tardes a todos, ya terminando con las jornadas de 2025 y gracias a todos por asistir. Y bueno, yo me gustaría centrarme en un tema, bueno, digamos, ampliar un poco más el tema sobre la inteligencia artificial y traer, ¿no? Dos cuestiones que son como la posverdad y ese capitalismo 4.0 o cómo la IA sirve de refuerzo a la estructura del poder capitalista. En este sentido, Paco ha hecho una muy buena introducción y de hecho enlazo con lo que ha dicho porque me sirve muy bien ¿no? a preguntarnos o decir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y yo la suelo definir como que la inteligencia artificial no es tan inteligente, ¿no? Sino más bien es un loro estadístico o algo así, ¿no? Es un loro bien entrenado y un loro que tiene dueños. Esto no lo debemos olvidar, ¿no? Y cuyos dueños tienen muy claro cuál es el objetivo, que es el beneficio privado. En esta exposición me gustaría que nos centrásemos sobre todo en responder o verter un poco de luz en cómo esta herramienta de la inteligencia artificial, sea no tanto a nivel no más técnico o tecnológico, cómo se ha convertido en un pilar del capitalismo actual y cómo sirve, en cierto modo, como arma a la lucha de clases, ¿no? Porque como bien sabemos, la lucha de clases está muy presente y muy activa. Me gustaría también hablar sobre la tesis central que me gustaría exponer en esta exposición y es la idea de que la inteligencia artificial no es un fenómeno tecnológico neutral, es la expresión avanzada de un capitalismo de vigilancia y de plataforma y un sistema que necesita extraer nuestros datos, automatizar la explotación y de alguna manera hacer aparentar neutralidad ideológica para perpetuarse. Esa es, digamos, la idea que quería desarrollar en esta exposición. Y para ello me voy a basar en tres pilares principales, que son la neutralidad, la despolitización y la infraestructura. Dicho esto, pasamos a este primer bloque que lo he denominado mito y tecnología, el mito, la tecnología y la neutralidad, ¿no? Todos tenemos claro que la inteligencia artificial es quizá una de las expresiones que mejor muestran de cómo la acumulación del capital es capaz de disfrazarse de progreso, es decir, es capaz de soterrar esas relaciones de poder a favor, ¿no? del progreso digital. En este sentido, y un primer punto con ese ligado a ese mito de tecnología y neutralidad, traigo aquí un primer dato, ¿no? Y es que el 90% de las inversiones en inteligencia artificial no responden a necesidades sociales, sino a incentivos de mercado. Es decir, son incentivos que suelen centrarse en el sector privado, por supuesto, ampliamente monopolizado por OpenAI, Google, Meta y un pequeño, etcétera. Me gustaría decir largo, pero no es largo, es bastante pequeño. Y ahí es donde reside uno de los poderes que luego trataremos más a fondo. Un segundo punto relacionado con este mito de la neutralidad de la tecnología, el progreso y el desarrollo tecnológico tiene que ver con la materia prima.
de esta tecnología, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que son los datos, que Paco ya ha hablado sobre ello y que hoy en día muchos teóricos están hablando, ¿no? Y están diciendo como los datos son el petróleo del siglo XXI. Se estima que cada uno de nosotros diariamente producimos una cantidad de datos que anualmente representa ganancias millonarias a esas empresas Big Tech o grandes tecnológicas, ¿no? Y si pensamos un poco a nivel global, lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Es como un trabajo no remunerado que nos está explotando de manera masiva, global y anual, ¿no? Y por último, y para cerrar este tema del bloque de la neutralidad y la tecnología, debo citar, yo he puesto aquí un poco un palabra, pero me gusta hablar de la obscenidad del lucro. Riquezas nunca vistas hasta ahora. Es decir, podemos dar ejemplo como es la tecnológica Nvidia, no sé si la conocéis, pero bueno, es bastante famosa. Es una empresa tecnológica desarrolladora de los famosos chips que tanto se habla o tarjetas gráficas, un hardware necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial. Es una empresa tecnológica que en menos de 5 años ha multiplicado por 10 su valor en bolsa y sus ganancias. Es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que no estamos hablando de miles, estamos hablando de billones y millones de dólares, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial, lejos de ser esa herramienta neutral, sirve a la lógica de explotación, es decir, exprime el trabajo a través de la generación del dato, concentra el capital y además sirve a una minoría que son sus dueños, ¿no? Para enriquecerse y para más cosas que veremos adelante. Esto me lleva a un segundo, esto último me lleva al segundo bloque o al segundo pilar de ese capitalismo 4.0 y es cómo se vende esta tecnología de cara a la sociedad. Es decir, la inteligencia artificial reproduce la ideología dominante. Esto creo que lo tenemos claro todos. Amplifica, naturaliza y convierte en sentido común o aparentemente objetivo los prejuicios que se extienden por la sociedad. Paco ha puesto algunos ejemplos y yo me atrevería incluso a hablar de que la inteligencia artificial está siendo una manera muy efectiva de desarmar el pensamiento crítico. En este sentido, voy a poner un primer punto clave y que es el mito de la objetividad del algoritmo, ¿no? Porque muchas veces como estamos hablando, uy, el algoritmo, las matemáticas, la estadística, es todo tan ciencia pura, ¿no? Siempre es esa lucha entre las ciencias blandas y las ciencias duras y no sé qué. Bueno, pues desde luego la inteligencia artificial es todo menos objetividad. Todo esto de lo que comentó Paco, las LLMs, como ChatGPT o DeepSeek, por citar algunas de ellas, todos sabemos que han sido entrenadas con los datos de Internet, ¿no? Y yo me pregunto, o nos podemos preguntar, ¿existe un medio peor para aprender si eres un niño? Porque al finalmente nosotros tenemos que entender que un algoritmo es como un niño. O sea, tú le das, es una hoja en blanco y la rellenas con datos y con esos datos, pues te da, ¿no? Un resultado u otro. En este sentido, os traigo aquí un librito, no sé si se ve, pero bueno, está en la diapositiva, lo he dejado, que se llama La ética de la inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. Es un nombre un poco raro. Bueno, es un librito muy sencillito, pero muy fácil de leer, en el cual el autor expone ejemplos reales de implantación de inteligencia artificial en Estados Unidos en el ámbito social, político y judicial, social, económico y judicial. El económico es el bancario. Y lo que muestra en el libro es todas las barbaridades que surgieron de esos ejemplos, ¿no? Estamos hablando de resultados
completamente llenos de racismo, machismo y un largo etcétera. Os recomiendo el librito porque es muy fácil de leer y creo que se pregunta cosas muy interesantes, ¿no? Como, bueno, ¿quién se hace responsable de de todos los prejuicios de los algoritmos, ¿no? Porque ¿quién se hace responsable de la decisión que toma un algoritmo, un robot o lo que sea, ¿no? Un segundo punto también relacionado con este bloque de posverdad y despolitización o derechización es los algoritmos de recomendación. Aquí hay que hablar de Twitter, YouTube, TikTok, Netflix, Google, etc. Por supuesto, y creo que todos tenemos claro, o deberíamos tenerlo claro, que estos algoritmos no informan, estos algoritmos maximizan beneficios. Y de hecho, el hecho de que el contenido de derechas en los medios, en las redes sociales, tenga, sea, acapara más contenido digital, no responde tanto a cómo es la sociedad, sino más bien al hecho de que ese contenido es más viral, ese contenido se mueve más, ese contenido genera más beneficios. Pero ojo, tampoco podríamos decir de que esto genera más beneficios porque la gente no. Como ya hemos visto, un claro ejemplo en los últimos, hace escasos meses, no sé si un año, el CEO de Twitter, bueno, de X, famoso Elon Musk, de hecho, reconoció que modificó su algoritmo para dar más visibilidad a contenido afín a su ideología, evidentemente fascista, frente a otro tipo de ideología. Por tanto, estamos hablando, ¿no?, de algoritmos absolutamente sesgados en ese sentido. Y por último, y para cerrar este tercer bloque, lo que sí a mí me parece bastante preocupante, y también ha citado Paco, es esa desposesión que está sufriendo, digamos, quizá no sé si nosotros, a lo mejor las generaciones más jóvenes, la pérdida de creatividad y pensamiento crítico. La inteligencia artificial o esos modelos generativos, ¿no?, de lenguaje que metes un prompt y te generan aquí el discurso, etcétera, digamos, merman nuestra capacidad de pensamiento. Y no solo eso, sino que muchas veces estamos viendo las redes inundadas de contenido que deberíamos preguntarnos cómo de novedoso es. O sea, cómo de novedoso es una cosa generada por una inteligencia que, que lo único que hace es recrear un elemento a través de una lógica dominante. O sea, literalmente estamos perdiendo lo que es el concepto de creatividad o innovación, ¿no? Y por último, me gustaría hablar de un tercer bloque que también que es otro pilar de este capitalismo 4.0, que es la infraestructura y los algoritmos como nuevo aparato de dominio. Me gustaría hablar sobre una cuarta, o sea, me gustaría hablar sobre lo que es el concepto, ¿no?, de lo que llaman la cuarta revolución industrial o esa hiperliberalismo tecnológico basado en esclavitud y monopolios digitales, básicamente, ¿no? Y esa frase tan pomposa que estoy diciendo, ¿no? Hiperliberalismo, esclavitud, monopolio, lo podemos ejemplificar trayendo un primer dato, y es que cuando no, hablamos de libre mercado, pero decimos que son 5 empresas las que controlan la nube. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que nuestros datos y modelos que forman esta realidad digital actual, ¿no?, de la era digital, están en manos de 5 empresas, que son Amazon, Meta, Microsoft, Google y Apple, sin más, ¿no? Un segundo punto que también define este tercer pilar es la idea de esclavitud digital. ¿A qué me refiero con esto? Detrás de esa IA mágica que genera cosas automágicamente, hay ejércitos de
de un vasto de trabajadores precarios, ¿no? Un dato impactante que salió hace 2 años, 2 o 3 años, es en Kenia, trabajadores pagados por menos de $2 la hora etiquetaban contenido violento para entrenar ChatGPT, sufriendo traumas psicológicos y un sinfín ¿no? de problemas mentales. Aparte de que se demostró que también había niños menores etiquetando contenido, por ejemplo, de pedofilia, etcétera. Entonces, la idea o lo que me gustaría preguntarnos, ¿no? Es cómo definimos esa clase social o esa ya ni siquiera es casi subclase, ¿no? Un invisible, súper explotada, que simplemente está al servicio, ¿no? Directamente de la inteligencia artificial, porque es para lo que sirve, ¿no? Que es etiquetar datos. Por último, ya con este y cierro este bloque, pero no menos importante, eso sí, me gustaría hablar de todo esto que engloban las subherramientas de control, subherramientas de control. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de software sofisticados desarrollados por esas mismas empresas y que sirven para control directo del trabajo, ¿no? Estamos hablando de apps de reparto, logística o incluso teletrabajo, que usan la inteligencia artificial para vigilar, medir y disciplinar, y ya no solo el trabajador, sino disciplinarlo en tiempo real. De hecho, la semana pasada, el fin de semana pasado, en nuestras charlas, nuestra compañera de las Kellys de Cataluña, Luz Amparo, puso un ejemplo de cómo las Kellys les estaban ya obligando, introduciendo, ¿no? esas tabletas digitales en las cual en tiempo real pues estaban dando clic de he limpiado esta habitación, he hecho no sé qué, no sé cuántos, y todo lo que conlleva, ¿no? de estrés, agobios y bueno, pues incluso pues problemas de salud mental en el trabajo. En definitiva, monopolio, esclavitud digital, control son los tres grandes pilares de esa infraestructura que soporta esa explotación global que genera la inteligencia artificial. Y por último, ya para cerrar, me gustaría, ¿no? Volver, bueno, no sé si volver, pero sí comentar que estos tres bloques que acabamos de repasar no son temas separados, sino que, digamos, son tres dimensiones que definen la lucha de clases en la era digital. Por eso me gustaría cerrar con este tema, ¿no? General de inteligencia artificial y lucha de clases. Por un lado, tenemos la visión económica, que muestra cómo la inteligencia artificial es un medio de producción que crea ejércitos de reserva digitales, concentra la riqueza y, en definitiva, agudiza ese antagonismo entre trabajo y capital. Un segundo bloque, que es la dimensión ideológica, es decir, la inteligencia artificial no es neutral, es un aparato hegemónico y de control, despolitiliza, vigila, incluso es capaz de sofocar la organización colectiva porque amplifica ese supuesto individualismo, ¿no? esa segregación de nuestras relaciones sociales a través de las redes sociales. Y por último, como esa explotación económica necesita de la dominación ecológica, ideológica, pero también de alguna manera necesita una estructura material sobre la que sustentarse, que ahí es donde se integra ese tercer pilar, que es de los trabajadores explotados, algoritmos de control, perpetuación de las desigualdades o lo que ha comentado Paco, ¿no? Todos estos nuevos programadores que ya tienen que estar utilizando la IA, ser más productivos y bueno, al final pues parece que estamos programando nuestra tumba, ¿no? Y ya ahora sí, para finalizar, y no quiero quitar más tiempo para el debate final, lo que una vez viendo esto, ¿no? Inteligencia artificial y lucha de clases, nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos, ¿no? Porque esto, la verdad que es como, he expuesto aquí temas como muy, muy globales, internacionales, que están en todas partes
pero a ninguna, no, no, son incluso casi volátiles o digitales y parece que es imposible escapar. Todos están en el móvil, en las redes sociales y al final entran en ese juego, ¿no? Pues en ese, preparando la charla, ¿no? Estuve pensando y traigo aquí tres posibles, ¿no? No, no sé si guías o no, no lo diría yo como plan de acción, ¿no? Por un lado, conocer las herramientas, porque esas armas, estos medios digitales, estas redes sociales, estos algoritmos, al final son las armas con las que nos va a disparar el enemigo y es lo que está pasando, porque al final todos más o menos estamos usando algún tipo ¿no? algún tipo de inteligencia, algún tipo de herramienta de este tipo. Un segundo punto sería detectar esos sesgos. Cuando usamos, conocemos las herramientas, tenemos que en este sentido estar, en cierto modo, implica en cierto modo estar en permanente alerta. Nosotros creo como militantes sabemos hacerlo bien y esta parte no es preocupante. Y un tercer punto quizá es un poquito más complejo y conlleva más pensamiento crítico, es pensar en cómo podemos empezar a implementar o generar proyectos que definen los datos que generamos de manera no capitalista. Es decir, romper de alguna manera con esas premisas de competencia, control, mercantilización que conlleva la generación de nuestros datos, esos datos con los que se generan estos algoritmos, ¿no? Que poco o nada tienen que ver con el bien común, la cooperación o la colectivización que creo que perseguimos todos aquí. Y así que termino. Gracias a todos. Muchas gracias. Pues eso sí, ¿me oye ahora? Sí, se te oye. Pues muchas gracias por dos ponencias muy, muy interesantes, una un poco más larga que la otra, pero no quería cortarte. Perdón. Entonces, ahora abrimos turno de palabras, debate abierto. Si alguien, si queréis levantar la mano, bien virtualmente en la sala de Zoom o aquí en la sala física. Mientras estáis pensando, comento que a mi lado tengo a Ani, que es un amigo que se ha puesto en contacto hace poco de Pakistán y lleva no mucho tiempo en Barcelona, entonces aún le cuesta el castellano, entonces voy a hacer algún resumen después, y hablaremos después. Pues sí, la bienvenida a Ali aquí y a las personas online. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Añadir algo? ¿Preguntar algo? Yes. Si quieres hablar inglés, pues empezar. My English, my Spanish is not good, so much transfers to the various. I have a question. I've been hearing this term techno-feudalism for some time. We have a social democratic movement in Pakistan as well. They tend to use this term quite often in their literature as well. I wanted to ask, I've been very confused about this term because when they describe the term, it clearly means that they mean imperialism. But I feel that they use techno-feudalism in a way that there is something wrong with capitalism. It has turned into feudalism, and now we need to return to the real capitalism, as the so-called economist people used to say, competitive capitalism. So, because this is not this is a trust-based monopolistic capitalism, and we need to return to a form of capitalism which is competitive. Because the competition is the real essence of capitalism. Although we understand that the competition itself breeds monopolization. So I want to understand if anyone can comment on that. What do they mean exactly, or what do people who have invented the term techno-feudalism, what
what do they mean by it? And if it's anything different from imperialism, or it's just a word to distract us from the real issue. Okay, I'll translate. It's not, we don't have question and answer to the speakers, it's open debate. Entonces, Ali ha preguntado sobre el término tecnofeudalismo, que la gente socialdemócrata en Pakistán lo utiliza, y la pregunta es, ¿qué significa este término? Que cuando lo utilizan parece que están hablando simplemente del imperialismo. Y el término conlleva el peligro de que se está diciendo que ya no es el capitalismo, sino otra cosa que se llama tecnofeudalismo, y que quizás la solución sería volver al capitalismo normal y real y no este sistema tan monopolístico y tal. Entonces, de hecho, tenía el primer punto en mis apuntes era tecnofeudalismo. Si alguien parte de Irak, yo que quería intervenir. Paco, lo siento, por la cabeza. Si alguien parte de Paco y quiere comentar, si no, lo lanzo a. Bueno, digo lo mío, pero por favor, pensad y levanta la mano. Porque cuando Ira comentaba que extraen beneficios de nuestros datos, sí, pero como esto tiene que ver con la idea de un tecnocapitalismo, creo, de tecnofeudalismo, de Yanis Varoufakis, que habla cada año en las jornadas de su hermano en Gran Bretaña. Y creo que está hablando de un sistema como que ya no es capitalismo, que las grandes empresas como Amazon, Google, etcétera, funcionan como señores feudales, extrayendo beneficios, plusvalía, lo que sea, de todo el resto, de nuestros datos y de las empresas más pequeñas. Entonces, en el caso de Yanis Varoufakis, sí que existe el peligro de lo que dice Ali, que dices, este tecnofeudalismo existe, es terrible, entonces tenemos que unirnos con los capitalistas normales contra estos señores tecnofeudales. Y creo que cualquier persona que trabaje en una empresa pensará que su jefe no es un aliado en la lucha contra la explotación y opresión. Y aquí la cuestión de los datos es importante porque creo que seguimos viviendo en una sociedad capitalista donde las empresas extraen plusvalía de la plantilla. Entonces nuestros datos, yo diría, no son los productores de plusvalía, nuestros datos son la materia prima que las personas, como dijo que tenemos aquí, que trabajan en una empresa informática, es la plantilla de una empresa informática que trabaja con la materia prima para producir beneficios para el empresario. Pero sigue siendo un sistema muy, muy capitalista y no postcapitalista en absoluto. Y la idea de volver al capitalismo normal, primero que es imposible echar atrás 20, 30, 40 años y tampoco es deseable. Hay que luchar hacia adelante, hacia algo diferente, no hacia el capitalismo anterior que nos llevó a esta situación. ¿Alguien más? Juan Antonio. Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, bueno, pues yo estoy parado y curiosamente con ADECO estoy dando un curso de inteligencia artificial. ¿Eh? Y entonces llevo ya desde octubre dando clases. Y entonces todo el mensaje desde ADECO es, el futuro es la inteligencia artificial. Nos tenemos que amoldar a la inteligencia artificial.
tenemos que darle gracias a los gurús de la información de las empresas estas, porque gracias a ellos tenemos la información más cercana. Todo el mensaje es relativo a que, como han dicho los compañeros, la tecnología nos llevará a un mundo de fantasía. Y eso, claramente, claro que no es así. Porque la inteligencia artificial no es artificial, es una cacatúa, porque lee lo que le mandan, lo que está ya puesto en internet, ya subido en la plataforma. Si, si buscamos una búsqueda que yo hice de de cuál era el origen del judaísmo, nos pone no sé qué cuánto, y al final de la información dice, y al final los judíos volvieron a su patria ancestral, que es Israel. Eso viene cuando tú buscas origen del judaísmo, ¿no? O sea que hay que tener claro, como se ha dicho, que como antes era Facebook y todas las plataformas son empresas privadas y entonces nosotros somos los que generamos el dinero poniendo los datos. Entonces, una de las maneras de luchar contra eso es cuando se sube, cuando subamos, por ejemplo, el currículum para, para abordar la búsqueda de trabajo, bueno, para abordar nuestra búsqueda de trabajo a un trabajo concreto, es no subir nuestros datos privados, ¿eh? Y después, otra forma es que, que los estados, que no lo van a hacer si no hacemos presión, pues comiencen a hacer su propia, sus propias inteligencias artificiales, dirigidas desde abajo. Porque como se ha dicho, los capitalistas crean las armas y nosotros las cogemos contra ellos. Eso es lo que quiere decir. Pues paso a ti. Pero mientras esperamos eso, un aspecto que me gustaría destacar también es el desastre ecológico que lleva la inteligencia artificial desde la sustracción de materiales raros, diferentes espacios que han vuelto a hacer que se abran minas y que estaban cerradas hace mucho tiempo y que ocasionaban un desastre ecológico con ellas mismas, con sus desechos. Y otro sería el gran consumo de agua que conlleva el poder utilizar la inteligencia artificial. Agua que sabemos que es escasa. Acabamos de pasar un periodo de sequía bastante severo, por lo menos aquí en Cataluña y en otras partes del estado igual. Entonces es un recurso que no nos sobra y que realmente es el sostén o el mantenimiento de lo que es la vida humana. Entonces, el desastre ecológico está asegurado con todas estas nuevas tecnologías, que a la vez yo particularmente tampoco le veo mucho la función, porque realmente ¿qué es lo que hacen? Roban las ideas, están empezando a salir casos de derechos de autor que no lo respetan lo más mínimo de las producciones de la gente, sirven para suplantar imágenes con imágenes, personas haciendo cosas que no han hecho. O sea, básicamente es un video de apes en la máxima exposición. Yo no veo sentido a la cosa esta. Juan, ¿estás? Si no, Paco intervendrá. Sí, un poco sobre el tema que se ha hablado del tecnofeudalismo. Básicamente el tecnofeudalismo, aparte de la corriente, bueno, la palabra que más que es la que usa teóricamente James Van para referirse a esta situación de que las grandes empresas ahora son señores feudales, nuevas naciones de nuestro tiempo. También se puede enlazar con otras cuestiones bastante más
más preocupantes, como toda la teoría de la ilustración oscura y con las nuevas corrientes reaccionarias, los corrientes que dicen que debemos avanzar desde una democracia hasta un gobierno de CEO, ¿no? De los grandes magnates de las empresas que son los más demostrado ser los más capacitados y, por tanto esto de una persona un voto deberíamos pasar de ello a un sistema donde hay una tecnocracia de esto. Pero al fin y al cabo esto del tecnofeudalismo, decir que se combate con el capitalismo de siempre es absurdo, porque lo que nos dice el tecnofeudalismo es la tendencia que siempre ha tenido el capitalismo hacia el monopolio, o sea, el capitalismo en sí mismo, en su tema de lleva la tendencia al monopolio. Entonces, decir que vas a combatir que un monopolio, algo que tiene la tendencia al monopolio en sí mismo es un poco absurdo. Más allá de esto, se ha hecho referencia a todo el tema de la merma de la creatividad y todo este tema de las otras inteligencias artificiales generativas en temas de imágenes. También es un tema que hemos hablado más sobre las que generan texto, pero básicamente el modelo es son generadores de lenguaje, en este caso están orientadas a imagen, y todo el tema de merma de creatividad. O sea, que están haciendo ver a un montón de gente, de chicos que no, me gustaría ser artista, me gustaría hacer esto, pero qué pereza me da emborronar un montón de blogs de dibujo hasta que me salgan. Pero mira, le pido esto a la máquina y ya soy artista. Mira, la máquina te está generando un refrito de todo el arte que ha visto en internet, pero no va a crear una pieza de arte nueva de inspiración. O sea, es una máquina. La máquina solo sabe copiar, no va a crear inspiración. Entonces es el tema, pero por este camino gente que podía dedicarse, digamos, a crear. No tanto esto, estamos hablando, dijéramos, de las imágenes. También, por ejemplo, me gustaría escribir un poema, pero qué pereza. ChatGPT, escríbeme un poema para regalárselo a mi amada el día de su cumpleaños. Que realmente es un factor preocupante también por el tema de este que está hablando. La máquina no genera nada, la máquina copia, la máquina roba arte. Tú no sabes dibujar. Se te hace ahí el tiro, fíjate qué arte más bonito he hecho, no has hecho nada. Le has pedido a una máquina que te lo haga, tú no sabes dibujar, entonces no te dice, ¿quieres hacer arte de verdad aquí? Papel y lápiz y practica hasta que te salga. O sea, que todo el mundo sabe dibujar, lo que pasa es que no todo el mundo tiene paciencia para componer un blog de dibujo hasta que le salga bien. Pero más allá de todo esto, todos los problemas de plagio que está generando este tipo de IA, está todo el problema el tema de los deepfakes. No solo los deepfakes, ahora la gran moda es decir, de adolescentes, intentar tomar la foto de su compañera de clase, bueno, esto ya no sería ChatGPT, no sé, el modelo degenerativo de imágenes esta foto de esta chica que te pongo, ¿cómo es de su? Y luego repartirla por el. Entonces estamos viendo una cantidad de problemas con este tema que hay que plantar. Claro, porque claro, al final la máquina no tiene conocimiento de si encima lo que está haciendo. La máquina no sabe más allá de esto lo que hay. Entonces este es otro tema que es preocupante. En fin, yo evitaría las cosas más, pero por un mejor paso palabra y que siga la gente. Pues muchas gracias. Parece que hemos perdido a Juan por un momento, que tiene la conexión un poco frágil. Se acaba de conectar a alguien después de pelearse con Zoom y contraseña y no sé qué. ¿Alguien más quería comentar cosas? Tiene que ver preguntas que si pensamos que la inteligencia artificial es en sí neutral y simplemente se trata de quién lo utiliza, o si es algo en sí nefasto, por ejemplo. Yo, si no hay nadie que quiera comentar algo, quería solo un par de cosillas
con esto de lo de Varoufakis y el feudocapitalismo, lo que habéis estado comentando, sí, yo sí creo que estamos en otra etapa. Es capitalista, sí, lo es, pero es otra etapa y habrá que esforzarse en entenderla y definirla. Creo que habéis dicho muy bien y hemos hablado, ¿no?, de que los datos son la materia prima. Hoy en día esto es algo indiscutible. Las filtraciones de datos, la pelea que hay a nivel internacional sobre cómo se gestionan, dónde están esos datos, quién los roba, cómo se venden. Yo trabajo en la ciencia de datos y os aseguro que es espectacular. Eh, Cuán de importante es esta materia prima y yo creo que eso nos ha situado en otro punto. Ya el mercado ha perdido, ese mercado clásico ha perdido la situación hegemónica y ahora mismo todo genera nuestra posición de cliente ha pasado a ser la de, ¿no?, lo que dicen, ya no somos clientes, ya nosotros mismos somos el producto, ¿no? Con ese cambio. Y ya aquí cierro y dejo la palabra. Yo quería preguntar si cuando usamos estos chatbots como ChatGPT, Gemini y todos estos, si estamos de alguna manera ayudando a entrenar esos modelos de IA, es decir, ayudando a esas empresas a mejorar su producto. Juan, ahora estás, ¿querías Se hablar? me oye, se me oye ahora. Adelante, Juan. No, solo comentar una cosa. Hace poco salió la noticia de que había un memorándum de Amazon que estaba poniendo a prueba ya en 2 o 3 depósitos de distribución el hacer todo con máquinas. Entonces, el proyecto suponía que en un plazo de 10 15 años despediría a 600.000 trabajadores. Otro tema que se comenta a nivel sindical es que lo que está haciendo la inteligencia artificial es que en vez de digamos, adaptar la inteligencia artificial al puesto de trabajo, adaptan el trabajador a la inteligencia artificial. Entonces, lo que está pasando es un poco que los trabajadores se los despide de su puesto de trabajo bien remunerado, son despedidos y después se los contrata para el mantenimiento de la inteligencia artificial a nivel, yo no sé qué tipo de mantenimiento requería la inteligencia artificial. Supongo que será lo que comentaba Oscar de introducir datos, etcétera. Pues estoy claro y para responder a la pregunta que ha hecho. Toda interacción con un sistema de aprendizaje automático implica entrenar a la máquina. Toda. Ya, si no, no serían sistemas de aprendizaje automático. Ya. La idea es que el sistema de aprendizaje automático se entrena con un conjunto de datos base, un conjunto que en este momento que estarían tomados de conversaciones de internet, libros, textos, un montón de cosas, que el sistema va leyendo y interactuando con, digamos, sus programadores, hasta que sus programadores dicen, bueno, este sistema ya ha aprendido a dar así una serie de respuestas materialmente correctas con respecto al conjunto de datos de entrenamiento. Ahora vamos a ponerlo a un conjunto de datos más amplio, que son las preguntas que hace la gente, para ir verificando. Pero a partir de ese momento, todo dato que tú toda conversación, todo dato que tú le estuviste va a pasar al conjunto de datos que tiene el sistema para entenderse. De toda conversación que hagamos con ChatGPT, con Grok, con DeepSeek, con da igual la que sea, está entrenando el sistema. Todas. Y esos datos no los van a quitar. Tú entras a una fotografía, a uno de estos sistemas de generación de imágenes, dice, oye, el que sea, hazme esta foto mía en plan caricatura de Ghibli, que te hace la caricatura de Ghibli y se ha quedado con tu fotografía para siempre. Y la vas a usar para generar.
O sea, que toda interacción que hagamos con uno de estos sistemas va a ser usada para entrenar la máquina. Todo. ¿Es inevitable? Porque esa es la esencia misma del aprendizaje automático. Pues es algo que debemos saber cuando hacemos estos sistemas. Muchas gracias, Paco. Si alguien más online o en una sala física quiere añadir cosas. Juan Antonio me ha comentado que tenemos online a Rosario, que también ha hecho el curso de inteligencia artificial con él. No sé si Rosario querías hablarnos desde Camas, allá al lado de Sevilla. Si quieres, sin presión. Pues si no, añado una cosa más que tenía apuntado aquí. Siguiendo lo de que son las personas trabajadoras, contratadas, con contratos fijos o muy precarios o casi sin contrato, las personas que producen beneficio, plusvalía, y por tanto tienen el poder de parar las máquinas. Es muy interesante el proceso que se está dando de organización sindical en estos sitios, pues me refiero a otra vez a Nico en su empresa, Nico que está aquí al lado gestionando el laptop, el ordenador de Zoom, en su empresa internacional en Nueva York están organizando un sindicato en su empresa y también hay movidas en otros sitios. En nuestras jornadas del fin de semana pasado, en la sección en la charla sobre Luchobrega, habló una compañera de Amazon, que no es sistema informático directamente, pero es parte de este gran negocio que se gestiona con ordenadores y AI. Y es claramente la plantilla, es la plantilla la que produce el beneficio. Y cuando hacen huelga, no se trabaja. Por eso los jefes insisten en extender el horario laboral, porque en el tiempo que estamos en el trabajo, producimos valor y beneficios para ellos y ellas. Y el último punto, si entendemos los ordenadores como máquinas, y ha habido máquinas en el capitalismo desde sus inicios. En el siglo XIX había en Gran Bretaña los luditas, que estaban en contra de las máquinas de tejer. Y realmente no estaban en contra de las máquinas de tejer, estaban en contra del ataque a sus condiciones de vida, representaban las máquinas bajo el control del jefe. Y querían que si utilizaban máquinas, que era no para empeorar sus condiciones de vida. Lo que no significa que las máquinas en sí sean neutrales, pero oponernos a ciertas tecnologías, la aplicación de estas tecnologías, no es estar en contra del progreso, sino querer progreso que beneficie a la gente y no nos perjudique. Juan Antonio, a vos que levanta la mano y os invito al resto de la gente que si hacemos un motor de palabras a la sala y volvemos a invitar a Ira y a Paco a hacer sus resúmenes. Entonces, y pensando si las personas, sobre todo que no han hablado, si vais pensando en si hay algo que querías comentar, preguntar, lo que sea. Y Rosario preguntaba si habrá grabación, sí que habrá grabación, tardará unos días o igual, un par de semanas en salir, pero sí que habrá. Y Juan Antonio te lo puede pensar. Entonces, Juan Antonio. Hola. Bueno, yo también iba a tirar por ahí. Aquí en Andalucía, la primera huelga de los jornaleros fue que, una simple reivindicación fue que no pasaran tanto la máquina de cosechar por los cereales de Andalucía Occidental, porque perdían eh, jornales. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí reivindicar que las empresas estas de IA, que no es IA, pues que no tengan monopolio y y pues, que nos reviertan
sus ganancias a nosotros porque nosotros somos los que les damos dinero directamente. ¿Eh? Y volver a decir que yo creo que una de las luchas es cambiar el nombre de la tecnología, porque inteligencia artificial no es, no piensa por sí misma, no, piensa por los datos que les damos. Por ejemplo, yo para la jornada he hecho dos vídeos, uno de Lenin y otro de Rosa Luxemburgo. Pues eso no lo ha pensado la IA, eso se lo he dicho yo. Y gracias a ese vídeo, la inteligencia va a ganar dinero. O sea que si nosotros le damos dinero, que revierta a la sociedad lo que nosotros le estamos. ¿Eh? Y una de las formas esa es eh, nacionalizar las empresas de la IA y que se gestionen desde abajo. Ya está. Venga, hasta luego. Ya me cae. Gracias. Veo que Rebeca ha dejado una nota en el chat para la gente que estuvo en el fin de semana. Rebeca es una copa brasileña que de hecho mañana mismo se va a Cuba y se va a reunir con un compañero nuestro en Cuba. Dice, perdón si esto ya se mencionó, no pude explicarlo todo, pero solo quería enfatizar uno de los lados más oscuros del modo actual del uso de inteligencia artificial, que es la apropiación masiva con fines comerciales del bien común, que es el conocimiento humano acumulado. Y dice, ahora mismo no puedo hablar, perdón, estoy en el restaurante del hostal, hay mucho ruido. Entonces, y antes Rosario estaba pidiendo la traducción, la grabación, y vía correo electrónico una compañera en Asturias que no podía conectarse, pues se conectó en otra sesión el fin de semana, también pidió la grabación. Entonces, obviamente es una charla que ha preocupado interés, aunque no sé si tiene enorme, pero lo mismo que todas las charlas que han sido muy interesantes. Última oportunidad de preguntar, comentar, añadir algo desde las salas virtual y física. Y no, paso palabra a Ira para resumir, responder. Ira, Madrid, ¿fue labrada? Perdón, perdón. Bueno, poco más que añadir. Yo creo que ha sido muy fructífera el debate y se han apuntado a cosas muy, muy interesantes. Sobre todo, Patti, lo que ha apuntado sobre la explotación ecológica, todo lo que conlleva, ¿no? Cada vez que uno consulta la IA, esto habría que replanteárselo, ¿no? No solo a nivel de, bueno, pues estamos entrenando el modelo, sino, oye, ¿y qué estamos entrenando y qué estamos destruyendo, ¿no? Me parece fundamental esa crítica, ese planteamiento. Em, Me gustaría responder a Patti, sobre todo en la parte que ha preguntado de, bueno, ¿esto para qué sirve? A veces debo decir que yo me pregunto lo mismo, ¿eh? Es verdad que hay ámbitos donde la inteligencia artificial ha supuesto una mejora y un avance increíble. Debo citar lo que es toda la parte de oncología, toda la investigación que se está haciendo. Ojo, y esto hay que tenerlo claro, cuando la ciencia de datos, cuando la inteligencia artificial se hace desde la institución pública para con los servicios y intereses sociales, es una herramienta poderosísima. Todo el desarrollo, yo tuve una profesora que trabajaba en el desarrollo de algoritmos para detección de cáncer, en oncología, creo que era también en Sevilla, no, era aquí en Madrid. Es abismal. Y es verdad, es mejor ¿no? que el ser humano. La inteligencia artificial es capaz de detectar de forma mucho mejor, mucho más, anticiparse, pero con años a lo que puede ser un cáncer, ¿no? Y eso demuestra que haciendo las cosas desde una perspectiva del colectivo y lo social se generan también cosas muy positivas y buenas, ¿no? Otro punto.
yo desde mi punto de vista de la programación sí creo que también ayuda a ser, ayuda a ser más eficientes, incluso más productivos, pero claro, si eso, si no, como trabajadores no luchamos a que esto se traduzca en una reducción de jornadas y en reducción de salario, no sirve para nada. Pero es verdad, la inteligencia artificial a nivel de código probablemente es otra de las áreas en las que ha tenido un avance muy, muy interesante y muy productivo a la hora de, ¿no? de desarrollar nuestro trabajo acompañados de una IA. En este sentido pongo también como algo positivo, ¿no? Pero positivo, claro, no para que estemos 12 horas y produciendo más y por el mismo salario y no, o sea, estoy diciendo de sí. Pues habría que plantearse a lo mejor que la gente o grandes tecnológicas que están usando inteligencias o algoritmos para que sus trabajadores desarrollen y sean más productivos, pues habrá que pagar impuestos o reducir las jornadas a sus trabajadores para que puedan conciliar de forma mejor, porque producen lo mismo en menos horas, etcétera. Bueno, son planteamientos, ¿no? Y, y creo que por mi parte nada más. Así resumo con cosas buenas que yo creo que sí que se pueden sacar, pero hay que lucharlas pues ser colectivo, ¿no? Y ya está, aquí termino. Muchas gracias, Ira. Ahora, Paco. Sí, completamente de acuerdo aquí con lo que acaba de decir mi compañera. O sea, en temas de medicina, no solamente medicina, también sí daría astronomía, o sea, todos estos sistemas que están entrenados para la detección de patrones bueno, resulta un gran avance por la ciencia y ha generado beneficios que estamos disfrutando todos, también en nuestro proceso. Hay generaciones de la inteligencia artificial se usa para intentar crear nuevos moléculas que pueden servir para hacer nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. O sea, pues, es que, claro, estamos usando la palabra inteligencia artificial, que es un campo vastísimo, con un montón de aplicaciones que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo había citado, por ejemplo, el jueguecito este que tú puedes jugar en la página web y que eso es inteligencia artificial, pero claro, lo que estamos hablando de inteligencia artificial desde un par de años hasta ahora son estos famosos modelos generativos y todos los problemas que tienen. Entonces, claro, memorizar todo un campo de conocimiento que además es útil y que está, entonces se maneja bajo unas reglas bastante claras por culpa de un modelo que además es puramente especulativo. O sea, todos estos sistemas de lenguaje, de modelos de lenguaje, pues básicamente son juguetes con los que la gente está muy entusiasmada y sin darse cuenta de que lo que están haciendo es entrenarlos, pero que son una apuesta más especulativa que otra cosa. Pero el tema es los problemas a los que estos modelos en concreto, no la inteligencia artificial como campos, es eso, siempre hay que tenerlo claro. O sea, si la inteligencia artificial es un campo vastísimo, que estamos hablando de una aplicación muy concreta y unos modelos muy concretos de inteligencia artificial que están generando ya son bastante preocupantes. O sea, todo el tema de los deepfakes, de usar fotografías para hacer acoso sexual, todas estas cosas, temas de falsificación, temas de robo de arte, temas de generar textos falsos, de todo el tema que, por ejemplo, ahora se puede usar para reventar una web, una legionista, y dice, oye, ChatGPT, créame un guión de relleno para esta serie, que la guionista está de huelga y ChatGPT genera un guión bastante feucho, pero que puede servir para salir del paso. O sea, todos estos son problemas que estos modelos están generando y nos prestan atención, no para demonizar la inteligencia artificial, incluso no para demonizar estos mismos modelos que pueden encontrarse alguna utilidad para, no sé, quitar algún trabajo tedioso, ¿no? Redactar 1 millón de cartas de estas de cartas modelo, pues eso sí lo pueden hacer muy fácilmente, pero el tema es estar atentos a lo que son los usos que se están dando y sobre todo que seamos todos conscientes del tema de la minería de datos y cómo nuestros datos son valiosísimos. Todo el mundo debió preguntarnos, oye, ¿cómo es posible que una empresa como Google da un servicio, no sé,
Bueno, el buscador de Google tal vez cada vez funciona peor porque están usando también para la inteligencia artificial, no sé. Pero el Google Maps, en YouTube, todo esto, oye, ¿por qué no me lo dan gratis si esto cuesta un dineral? Porque trabajas para ellos. Desde cada día que vas pasando por el bosque, pues estás diciendo cuánto tiempo sales de casa, cuánto tiempo caminas, delante de qué escaparate te paras cada día, cuánto tiempo miras allí, que pues está haciendo un perfil de miles de datos, de miles de personas. Si una empresa te da un producto gratis es porque trabajas para él. O sea, no hay otra. Entonces es eso, el tema que seamos todos conscientes de que los datos son el nuevo petróleo, que la inteligencia está ahí, que está ahí para quedarse y que lo que hagamos con ella, pues va a depender de que nosotros la posición que planteemos ante estas grandes empresas. Además, otra cosa que queríamos detallar, que una de las muchas empresas que he citado con la que jugué es DeepSeek. Todo el mundo puede decir, oh, es que esto está ahí y los complicados están DeepSeek es China. O sea, los chinos también están en eso. O sea, no creamos que el capitalismo se reduce a Silicon Valley. O sea, sepamos que está ahí. Y yo con DeepSeek he jugado a sacarle los sesgos y se les saca muy fácilmente, igual que a Grok. O sea, no. Pues muchísimas gracias. Pues vamos cerrando. Comento que en la primera parte de la charla he puesto el móvil para intentar hacer traducción automática de Ali. Eso también es cierto. Pero sí, pero no podía mantener el ritmo y se bloqueó cada 2x3, entonces tenemos que recurrir a lo tradicional, que es sentarnos y hablar y explicarlo de voz. Entonces, pues gracias a las personas que han hablado y a las personas que han participado. Para quienes no sepan, Max 21 somos una red anticapitalista aquí en el Estado español, también parte de una red internacional. Estamos por el social de trabajo, contra toda opresión y por la construcción de movimientos amplios y unitarios para cambiar las cosas. En Cataluña, seguramente haremos un taller o algo parecido sobre la izquierda laica y la lucha contra la islamofobia, porque es un debate que ha surgido de nuevo en el movimiento unitario contra el fascismo y racismo aquí en Cataluña, que es algo donde participamos mucho y de hecho montamos nosotros. Próxima actividad estatal está por definir. Las personas que quieren recibir información, que se apunten en el chat. He puesto el enlace al resumen de lo que pensamos como Marx 21 y hay hoja de contacto y para quienes estén de acuerdo con lo que decimos, para enviarse. Tenemos el nuevo boletín que salió hace una semana, que está disponible en papel aquí en Barcelona, allá en Sevilla y Camas y también en Madrid, o al menos en Fuenlabrada. Y a la web. Entonces, pues esto, cerramos aquí. Muchas gracias. Seguimos luchando contra esta mierda del mundo, pero estamos convencidos y convencidas que podemos cambiarlo, derivarlo y construir algo mucho mejor. Pero vamos haciendo y estamos parte. Si te gusta, pues apúntate. Y en todo caso, seguiremos luchando por posibles. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Desde la República de Cama hasta otro día.